Expertos en salud pública y médicos han pedido que los colegios vuelvan a exigir el uso de mascarillas ante el aumento de virus respiratorios. Vamos a hablar de este tema, de esta posibilidad. Para eso estamos en contacto con el pediatra infectólogo de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, doctor Juan Pablo Torres. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto estar con ustedes hoy día. ¿Qué le parece esta posibilidad de que ante la experiencia que se tuvo con respecto a la pandemia que sigue, por cierto, pero que hizo que cuando retornara a las clases los niños tuvieran que usar mascarillas, esto se puede aplicar ahora con los otros virus respiratorios que están en el ambiente? ¿Qué le parece? Me parece que es una buena medida que los aprendizajes que tuvimos durante la pandemia, durante el SARS-CoV-2, y medidas que son eficaces para prevenir no solamente ese virus, sino que otros virus respiratorios puedan ser implementadas. Y en eso está, y ya sabemos, lo dijimos muchas veces durante la pandemia, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación de los espacios, y también, dentro de todo lo posible, que aquellos niños o niñas que estén enfermos con síntomas respiratorios, con cuadro respiratorio activo, puedan mantenerse en la casa para ir cortando estas cadenas de contagio que existan entre unos niños y otros. Claro, porque finalmente aquí hay un factor clave que es inevitable, digamos, lugares aglomerados, una sala de clases, un lugar, un colegio, evidentemente es un punto donde puede llegar un niño con sincicial, influenza u otro y ir contagiando el resto. O sea, es bastante claro, digamos, la situación. Ahora, con mascarilla se evita, no 100%, pero de todas maneras se reduce el riesgo de esa transmisión de virus, ¿no? Exacto, efectivamente sabemos que el riesgo de contagio no se puede llevar a cero, pero que sí se puede disminuir de una manera súper importante y llegar a una cifra bastante cercana. También pudimos aprender durante la pandemia que el hecho de cerrar colegios y evitar clases es una medida que puede terminar dañando secundariamente de una manera más intensa y puede ser más perjudicial para nuestros niños que la misma infección respiratoria. Por eso esto suena como Así una que en ese medida sentido, previa a lo que se pide de distintos sectores, por ejemplo, un sector del colegio médico de adelantar las vacaciones o más que adelantarlas, sumar una semana más para pasar el pic de enfermedades respiratorias. sí, yo creo que ahí hay que ser cauteloso respecto a tomar decisiones en política pública con evidencia. Sabemos que el hecho de suspender clases efectivamente puede cortar la transmisión intensa de contagios de virus respiratorio, no así necesariamente el extender, como fue el año pasado, una semana más de vacaciones. Siempre eso pudo ser bastante efectivo y lo veíamos año a año antes de la pandemia con las semanas habituales de vacaciones, no necesariamente con semanas adicionales de vacaciones. Y también, como decía usted, Nicolás, poder implementar medidas de prevención de contagio antes de llegar a suspender clases, porque la suspensión de clases son medidas que pueden ser muy deleterias para los niños y también lo vimos durante la pandemia, en donde el principal problema que tuvieron nuestros niños y niñas y adolescentes, más que el SARS-CoV-2, que habitualmente, afortunadamente, no fue tan grave, fue el tener tantos meses suspendidas las clases. Eso terminó perjudicándolo en su salud mental, física, cognitiva y en el aprendizaje. Sí, vuelvo al tema de las mascarillas. Yo no hace memoria antes del minuto en que finalmente se toma la decisión desde la autoridad sanitaria y la autoridad de educación de terminar con el uso de mascarilla en las salas de clase. La previa fue toda una discusión entre apoderados, profesores, profesoras, el ámbito médico, con respecto a una mirada con más fuerza de terminar con el uso de las mascarillas. Ahora, ante esa experiencia, ¿es posible rehabilitar, digamos, este tipo de medidas con lo que se está viviendo actualmente? Obviamente aquí hay un tema sanitario, pero también un tema social y de la comunidad educativa que es imposible despejarlo, ¿no? Me imagino que usted lo tiene también en esa mirada, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y en eso tenemos que tener una mirada que es dinámica. No son pensamientos estáticos, sino que y sabemos que si estamos frente a una alta circulación y cocirculación de varios virus respiratorios, tenemos que tomar medidas, y qué mejor que tomar medidas que aprendimos durante la pandemia, como es no solamente el uso de mascarillas, sino que el uso de mascarillas, el lavado de manos, la ventilación de los espacios, mantener a los niños que estén enfermos en sus casas. Si es que con esas medidas podemos disminuir las probabilidades de contagio, y sabemos que eso sí es efectivo para hacerlo, yo creo que son medidas que debieran ser implementadas, pero que también debieran tener una campaña y una conciencia de riesgo en nuestra población que debiera acompañar el uso de estas medidas que de alguna manera uno le gustaría que estuvieran más presentes
en esta etapa en donde sabemos que tenemos una alta circulación y concirculación de virus también por parte de nuestras autoridades y por parte de una buena recepción de los padres y apoderados. Claro, había dos visiones, yo recuerdo en ese tiempo, cuando estaba esta discusión de terminar con la mascarilla en las salas de clase, con los niños, había una mirada que chocaba una con otra. Por un lado, los niños no pueden estar todo el día con la mascarilla. Por otro lado, había una mirada con respecto a que los niños eran más perceptivos y más obedientes al minuto de aplicar este tipo de medidas. En la experiencia que tuvimos con SARS-CoV-2, ¿cuál cree usted que es más potente, digamos, para pensar ahora en este minuto? Sí, gracias por la pregunta, Nicolás, porque ambas cosas que usted menciona son ciertas. Efectivamente, los niños tienden a usar mejor la mascarilla y por otro lado, el usarlas cuando no es necesario, efectivamente no es necesario usarlas. Lo que pasa es que estamos ahora frente a una situación que, como le digo, es dinámica, en que nuevamente tenemos una circulación alta de virus respiratorio y eso significaría probablemente usarlas por un tiempo en donde se va vigilando, exacto, esa es la diferencia, en donde sabemos que esas medidas tienden a atenuar el contagio y que después de unas semanas posiblemente se revierta esa medida y no sea necesario para no entrar en que esto se transforme en una medida deleteria para los niños. Y si es que eso tiene un impacto en disminuir la cantidad de contagio, posiblemente podamos no tener tanta suspensión de clases o no tener tanto problema con la asistencia escolar, que yo creo que, tal como lo dijo la UNICEF en su momento, el tema de suspender clases tiene que ser la última medida a considerar después de ocupar medidas que sabemos que pueden ser de prevención, como las que estamos mencionando, y pueden terminar protegiéndolos de una manera más integral. Claro, es bien, podríamos decir, hasta impopular, digamos, plantear la posibilidad de volver a las mascarillas. Insisto, recordando solamente el debate que se da en las comunidades educativas cuando se esperaba, bueno, cuándo se va a terminar, cuándo se va a terminar. Y aquí hay una gran diferencia, doctor, y quiero realzar lo que usted dice. Esto sería, si efectivamente aquí la decisión la toma el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, eso está claro. Pero si se tomara, y sin ánimo de decir sí o no a esta medida, sería temporal, estacional, a diferencia de lo que fue SARS-CoV-2, que fue una medida que no se sabía, digamos, y eso va generando también cierta incertidumbre por parte de los padres y también los niños en este caso. Exactamente, aquí estamos en una situación que es distinta. Afortunadamente, la gran mayoría de la población está vacunada contra SARS-CoV-2, tanto los profesores, las comunidades escolares como los niños. Espero también que la gran mayoría vacunadas contra influenza, que es otro virus respiratorio con el cual podemos prevenir contagios, y el hecho de agregar el uso de mascarilla va a ser una medida mucho más transitoria, mucho más puntual a la situación de estas semanas de invierno, y hasta que veamos que la vigilancia de los virus respiratorios vaya bajando, vaya disminuyendo, y que esta medida contribuya justamente a tener ese impacto de disminuir el riesgo de contagio para tratar de evitar llegar a medidas más drásticas como es el no tener clases. Esa debería ser la última de las medidas, y el hecho de que los niños no tengan clases o aumenten su periodo de vacaciones es lo que más puede dañarlos ya lo aprendimos en la pandemia, en su salud mental, en su aprendizaje cognitivo y en otras áreas como fue el sobrepeso, la obesidad que se aumentó durante la pandemia, que tuvieron que ver con que tomamos esa medida y después tuvimos mucho tiempo y mucho retardo en reabrir las escuelas para nuestros niños. Así que aprovechemos el aprendizaje. Si es que es necesario llegar a ese tipo de medidas y la vigilancia epidemiológica se lo implica, también hay que estar abierto porque, como le digo, es una situación dinámica y que tiene que tender a proteger de la manera más integral a nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctor Torres, dado el caso, si se aplicara esta medida, ¿hasta qué edad o todas las edades todos los estudiantes deberían estar con mascarilla? ¿Cómo verlo también desde ese punto de vista del epidemiológico? Porque insistimos, aquí está el virus mismo, pero el comportamiento del virus en una sociedad. Sí, como le digo, y yo quiero insistir, no es solamente el uso de mascarillas, sino que también del lavado de manos, de la ventilación de los espacios, mantener a los niños. Puntualmente con las mascarillas también tuvimos recomendaciones internacionales y nacionales respecto a que, por ejemplo, el uso en los menores de 2 años, sabemos de que el uso de mascarillas no está en cuestión, que en los mayores de 6 años sí podemos tener un uso muy adecuado y bastante importante y bueno de la mascarilla, que son los niños básicamente desde el primer año escolar en adelante. Y para los preescolares, tratar de ocuparlos, la mayoría de ellos ya lo aprendieron a hacer y la verdad es que el uso es bastante bueno.
pero sobre todo también si no podríamos implementarlo en aquellos niños que están un poco sintomáticos, ¿no es cierto? O sea, se pueden tomar medidas que son dinámicas, que son priorizadas y que no tengamos el susto de volver transitoriamente a la mascarilla. A nadie nos trae buenos recuerdos el haber usado mascarilla tanto tiempo, pero frente a esta situación y si queremos proteger y disminuir los riesgos de contagio, sabemos que ayuda. Y además es algo que está al alcance de nuestras manos, es una medida que es económica, y que puede favorecer entonces a que no tengamos tanta infección respiratoria, porque en este momento efectivamente estamos con mucha circulación, no solo de virus respiratorio sincicial, sino que también de otros virus respiratorios como adenovirus, parainfluenza, influenza, y ahí está el llamado a hacer una visión integral y con una comunicación de riesgos que ojalá fuera adecuada, porque no ha habido una campaña intensa respecto a la prevención de la infección respiratoria en esta oportunidad, y creo que sería bueno acompañarla en este momento de una buena educación a los mismos niños y también a sus padres y apoderados. ¿Usted cree, doctor Torres, que ha faltado una campaña de ese tipo para estas recomendaciones, para estas medidas que, claro, fueron tan difundidas durante los tiempos más complejos del SARS-CoV-2? ¿Esto se ha ido dejando de lado con respecto a los virus llamados estacionales? Bueno, frente a una situación como la que estamos ahora, de alta circulación viral, en algunas, no en todo el país, pero en algunas comunas y en algunas regiones con una cantidad de hospitalización y de consultas de urgencia, por supuesto que sí se echa de menos una comunicación de riesgo más intensa y más potente para poder justamente difundir lo importante que son medidas relativamente simples que están al alcance de la mayoría de las familias, y sabiendo que el contagio muchas veces no ocurre solo en los colegios o en las instituciones escolares. Ya lo vimos en la pandemia que la mayoría de los contagios de SARS-CoV-2 en los niños ocurrieron en los hogares. Entonces eso también son medidas que tienen que ver con una buena comunicación de riesgo y con medidas que van mucho más allá del uso de la mascarilla y que debieran ser más intensas si es que esto está saturando nuestros servicios de atención de salud, sin duda. Claro, ese es el tema. Hay varias medidas. Vuelvo al tema de la mascarilla, no es por ser insistente, pero pensando también en lo que es la experiencia que tuvimos con SARS-CoV-2, insisto, los minutos más álgidos, y lo que usted dice, la mayoría de los casos de infección se daba en los hogares más que en lugares igualmente aglomerados, el colegio, lugares de trabajo, pero se daba en las reuniones sociales, familiares. Habría que pensar si efectivamente estamos evaluando la posibilidad de mascarillas en el colegio para los niños chicos, no descartarla, digamos, para la casa cuando estamos en un almuerzo familiar, por ejemplo, o sea, pensando en lo que fue en su minuto. Es difícil aplicarlo, lo sabemos, porque ya con esa fatiga pandémica que llevamos arrastrando no es menor. Sí, es difícil, hay una fatiga pandémica, pero como le digo, yo creo que la diferencia es que antes no sabíamos cuál iba a ser nuestra línea de tiempo en que íbamos a estar con estas medidas. Aquí sí sabemos que posiblemente vamos a estar con este pic de virus respiratorio y post-circulación de virus respiratorio por algunas semanas. Entonces, un esfuerzo que probablemente tengamos que hacer por algunas pocas semanas. La situación después va a ir bajando. Cuando hayan vacaciones escolares, sabemos que eso también produce una disminución de los contagios. Entonces, de alguna manera es un llamado a tomar todas las medidas, a hacer este esfuerzo en estas semanas, por algunos días, y creo que la salud de nuestros niños lo amerita, y de muchas medidas que ya aprendimos y que son fáciles, están a nuestro alcance de obtener, y que ojalá sea alguno de los aprendizajes que quede durante la pandemia, mientras después ya estamos optimistas también en que en 1 o 2 años más vamos a tener algunas medidas de prevención de virus respiratorio sincicial, como es la vacuna materna y también el uso de anticuerpos monoclonales que van a ser efectivos para no tener este problema, pero eso va a ocurrir en algunos años, posiblemente en 1 o 2 años más en nuestro país. Por ahora, este tipo de medidas están a nuestro alcance, y el llamado es que va a durar poquito tiempo, hagámosla, y en casa también mantengamos a nuestros niños que están enfermos en la casa, o si viene algún visitante y está enfermo, que no esté en contacto con ellos, está a un par de metros, que también fueron medidas que aprendimos durante la pandemia. Ese es un poco el llamado, Nicolás, a hacer puntualmente durante estas semanas para que podamos ir disminuyendo la cantidad de contagios y las consultas y hospitalizaciones que estamos viendo por virus respiratorio en niños. Doctor Torres, por último, y agradeciendo esta conversación, en contexto general, obviamente depende a nivel de zona, de regiones, pero ¿ya se está cerca del pic de enfermedades respiratorias? ¿Se está actualmente? Falta una semana. Siempre se hacía una proyección. Me acuerdo que hasta hace algunos días se hablaba de 2 semanas. Uno entendería que ya la próxima se llegaría a ese pic, esperando que vaya tendiendo a la baja. Eso sí, tampoco está escrito en piedra, ¿no?
No, no está escrito en piedra y no es la misma situación para diferentes regiones del país. Hay algunos análisis que también es interesante, puede ir haciendo en mayor profundidad, como lo que está haciendo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en conjunto con el Ministerio de Salud, que es ir teniendo datos y predicciones no a nivel nacional, sino que región a región, comuna a comuna, porque esa situación no es similar al mismo tiempo para todo el país. Entonces sabemos que regiones como la del Biobío, en Concepción, en Ñuble, en Chillán, han pasado por una alta demanda de contagio. Es probable que Santiago esté un poquito desfasado y ese pic todavía pueda ser o pueda seguir increciendo o en aumento en las próximas semanas. Y hay otras regiones del país que no han acusado tanto recibo como las otras y que puedan tener una situación más plana. En resumen, creo que esta situación no hemos llegado todavía al pic a nivel global y hay varias comunas o regiones del país que todavía van a tener posiblemente un aumento en los contagios en las próximas semanas y por eso es que tenemos que estar tan atentos, pero al mismo tiempo mantener de la mejor manera esa vigilancia para estar preparados, para poder predecir cómo ocupar nuestros recursos humanos, cómo poder ocupar nuestras camas de intensivo, que también fueron cosas que afortunadamente aprendimos durante la pandemia y si se implementan se pueden hacer de una manera lo más eficiente posible y esos son buenos aprendizajes para poder aplicar ahora a estos otros virus respiratorios. Doctor Juan Pablo Torres, nuevamente agradecerle estos minutos y la conversación con Canal 24 Horas. Que esté bien, doctor. Contrario, Nicolás, muchas gracias y a cuidarnos y a cuidar a nuestros niños en estos días. De todas maneras, gracias, que esté muy bien. 5 de la tarde.